Hola, saludamos a todas aquellas personitas que nos ven por distintos medios de comunicación digital, nos ven por YouTube, nos ven por Facebook. Les damos nuevamente la bienvenida. Agradezco la presencia del licenciado David Omar Fuentes, que el día de hoy pues nos vuelve a compartir, nos vuelve a enriquecer con un tema muy especial. Pero en esta ocasión también tiene una particularidad que es necesario resaltar y mencionar. El compañero David Omar, pues como ustedes saben y han visto y nos han seguido por medio de Facebook, se ha presentado en el convento de la Santa Cruz de los Milagros. Ha regalado a la audiencia que estuvo acompañándolo de manera presencial en esa ocasión un tema donde hace un rastreo histórico y que va relacionado también con Santa María del Pueblito, la Virgen del Pueblito, como la conocemos todos. En esa ocasión nos enriqueció bastante la charla que nos compartiste, la charla que ese día nos brindaste, una conferencia magistral. Y bueno, el día de hoy vamos a repetir lo mismo, pero en esta ocasión pues para difundirlo y que pueda llegar a más personas. Así que invitamos a las personas que nos están viendo, compartan el link, ¿sí?, a sus amigos, a sus contactos, para que esta información les llegue y hagamos una cadena, ¿no?, de conocimiento, de datos, de información que está sustentada y que tiene muy buenas fuentes. David lleva años investigando, es un profesional en la materia y todavía sigue enriqueciendo y sigue investigando, sigue buscando datos que lo lleven a dar un argumento y algún comentario más preciso, ¿no? Entonces, David, te recibimos con mucho cariño nuevamente aquí en el canal de YouTube, en la página de Facebook. Y pues nada, otra vez que te puedas presentar, compañero, para aquella gente que a lo mejor no ha visto los videos, que es la primera vez que a lo mejor te ve, te encontró en redes sociales. Bueno, que te presentes, les digas quién eres y posteriormente pasamos al tema. Buenas noches a todos, me presento, soy el licenciado David Omar Fuentes García. Soy licenciado en Filosofía, egresado del Colegio de Santa Cruz de los Milagros, oriundo de la ciudad de Querétaro. Me encanta investigar sobre temas culturales, especialmente históricos o que tengan relación con la inculturación de la época virreinal. Entonces, también con materias indígenas, de lo que compete a lo que es la zona del Bajío, principalmente, que ha sido investigado muy poco, o hay poca información, o se difunde muy poco la información de esta zona, sino que también hay muchas zonas en todo el país que tienen que aportarnos elementos muy interesantes y que por cuestiones culturales, geográficas, geológicas, hidrológicas, pues se desarrollaron de diferente manera, pero eso no quiere decir que no hayan tenido una cosmogonía muy desarrollada o elaborada, o una cultura muy amplia. Simplemente pues respondieron cada uno a las necesidades del ecosistema. Y eso hay que entenderlo y valorar, que ellos en realidad pues eran personas que estaban siempre en peregrinaje y que eran unas personas muy, pero muy conocedoras de su entorno y respetuosas del entorno. Muy bien, muchas gracias, David, por esta presentación. Ya dentro de la presentación nos vas introduciendo un poquito al tema y vamos a proceder que nos puedas compartir, nos puedas hablar respecto de las fiestas indígenas. Sí, en esa ocasión en el convento de la Santa Cruz ya nos habías platicado un poquito esto. Las fiestas indígenas, cómo se vinculan, ¿sí?, con temas como la siembra, la fertilidad y las cosechas. El primer punto, como eran pueblos del semidesierto, en buena parte del Bajío, ellos se fueron desarrollando en el camino del río anual.
para no agotar los recursos de una zona, sino que estaban una temporada en una zona, caminaban en otra y en otra, hasta que hacían todo el recorrido y volvían a empezar en el mismo lugar donde habían empezado un tiempo después, para permitir que se recuperara una zona de todo lo que habían ellos aprovechado, ¿no? Como puede ser la materia, los árboles, la vegetación, los frutos, y evitar que, recordemos que ellos utilizaban muchos elementos como puede ser el maguey, la lechuguilla, para hacer cuerdas o hacer ciertas prendas. ¿Por qué? De este material, porque era el único material que sobrevivía en estas zonas. Simplemente ellos se adaptaron a lo que había y en base a las fibras de estas cactáceas, pues pudieron elaborar prendas de vestir y materiales también para su subsistencia diaria. Entonces, como les decía, hacían un itinerario. Entonces ellos ya tenían ubicados los momentos del año en los cuales eran propicios para determinar la época de lluvia, la época de secas, pinturas rupestres que hay en todas estas zonas, porque se iban todos en cañadas o barrancos, y vamos a encontrar a lo largo del estado de Guanajuato, del estado de Querétaro, muchas pinturas rupestres que nos dan información que tristemente pues no se puede interpretar del todo para saber todo lo que ellos les decían o el significado que tenían para ellos, simbólico, en el cual ellos podían interpretar o podían dejar un legado para las siguientes generaciones. ¿A qué vamos a esto? Que los misioneros se dan cuenta de estas situaciones y los misioneros empiezan a vincular las fiestas indígenas con la fiesta de algún santo o de alguna festividad. Algunas fiestas ya estaban vinculadas con los ciclos del agua en España. Por ejemplo, la fiesta de San Marcos Evangelista, la fiesta de San Juan Bautista, por citar algunas, o San Isidro Labrador, un santo muy español, junto con su esposa Santa María de la Cabeza y su hijo San Illán. Ahora sí fue una familia de santos, están vinculados con los ciclos del agua. Principalmente San Isidro Labrador estaba a hacer pozos de agua también, entonces hay una vinculación muy grande. Entonces vamos a ver que los misioneros pues establecen o vinculan ya no las festividades a Tlaloc o a Chalchiticue o a otros dioses prehispánicos en el ámbito de mexica o en el ámbito de aquí Otomiñañú, que es lo mismo al final de cuentas, como Muille, el señor de las aguas, o Padre Viejo, Madre Vieja, pues van vinculando estas festividades. ¿Qué características tenían algunas? Por ejemplo, cuando era la época de la cosecha, pues por lógica, ¿qué es lo que iban a ofrendar a las divinidades prehispánicas? Pues los frutos de la madre tierra. Entonces, nosotros vemos cómo ellos, al ofrendar estos frutos, pues ya no eran ahora a las divinidades prehispánicas, sino eran ofrendados a los santos. En este caso vamos a ver, por ejemplo, en el pueblito, cómo se hace una ofrenda que ahora es con frutos elaborados en azúcar, mejor dicho, pero sigue siendo el mismo contexto, ofrendar frutos de la tierra a la Virgen del Pueblito en este caso, que también está asociada con los ciclos del agua. Por ejemplo, vemos con los recorridos que hace por el buen temporal. Ahí está una vinculación de ella con el agua. Entonces recordemos que muchas veces también los frailes con los indígenas pues buscaban elementos comunes como la cruz. La cruz para los indígenas representaba pues los 4 puntos cardinales y el centro de la cruz era el símbolo de Padre Viejo, que después fue analogado con Dios Padre de la Santísima Trinidad. Por eso vamos a encontrar en muchas capillas otomíes o muchos santuarios indígenas la presencia de Dios Padre en el ábside del altar. Pero también era así. ¿Por qué? Porque al tener forma de una persona anciana, pues también era fácil vincularlo con Padre Viejo. Y la Virgen María va a ser vinculada con Madre Vieja, que eran la pareja
de Padre Viejo y quedan pues los dioses creadores. Entonces son vinculados ahora y pasa a ocupar el lugar de Madre Vieja la Virgen María, que en sí en ñañú se llama Inanna, nuestra madrecita. Y a Dios Padre le dicen Sidada, y Sidada significa nuestro padrecito o padrecito nuestro, o papito, podríamos decirlo así. Entonces, eran los nombres que aún en la actualidad se siguen usando, pero tienen unas raíces en el México prehispánico. Pues muchas veces se preguntan por qué no está el cuerpo de Jesús completo en la cruz, sino nomás está el rostro. Resulta que para los indígenas, no para los otomíes, sino para los chichimecas que estaban emparentados los otomíes con los chichimecas también, había vínculos, como vamos a ver el caso en Tolimán, donde vamos a encontrar que se llamaban grupos chichimecas jonases también, o grupos de chichimecas otomíes. Entonces hubo una mezcla de pueblos y se vincularon. Para los chichimecas era muy grotesco, muy impresionante ver a un hombre crucificado en una cruz. Entonces les causaba conflicto, les causaba terror, les causaba miedo. Entonces, ¿qué hacen los misioneros? No ponemos el cuerpo completo de Jesús, nomás ponemos la cara de Jesús, y los indígenas aceptan muy bien esta simbología y la asumen y la incorporan. Pero también le incorporan elementos, como vamos a ver, el color. El color de la cruz es de color verde o azul. Si está en color verde, está vinculado a los ciclos de la fertilidad. Y si está pintada en color azul, que son pocos los casos que hay, pero sí los hay, está vinculado a los ciclos del agua. Y por lo regular, estas cruces de color azul están sobre una capilla cerca de un pozo, cerca de un río o de un manantial. Me acuerdo, por ejemplo, un caso muy chistoso, una vez que lo vi hace muchísimos años. En San Juan del Río hay un municipio que se llama Ojo de Agua. Ese municipio, mejor dicho, esa ranchería, porque no es municipio, esa ranchería, tiene el manantial, y había sobre el manantial una construcción muy antigua de piedra y tenía cincelada una serpiente. En ese momento pues uno no lo entendía por qué la serpiente sobre el agua, sobre el manantial o el ojo de agua. Podemos ver nosotros que para los indígenas la forma de representar, los indígenas otomíes, la forma de representar los ríos eran las serpientes. Y si uno ve un río de arriba, ¿qué forma tiene? Una forma de una serpiente. Entonces estaban analogados la forma de serpiente con la forma del río, y por eso se entiende que estuviera cincelada una serpiente en el manantial del ojo de agua. Tocas un aspecto importante y que creo que da pie a una segunda pregunta o una segunda parte dentro de este mismo video, y es el aspecto religioso. Ver cómo algunas figuras o algunos símbolos de la religiosidad prehispánica se inculturizan en el cristianismo, se inculturizan en la evangelización, en el proceso de evangelización, y vamos a referenciarlos o nos vamos a vincular. Eso es muy interesante y da pie a esta segunda parte donde nos hables ya de el proceso religioso, el proceso de inculturación, ¿sí? Y cómo es que la Virgen del Pueblito, porque estamos dentro de la mesa de diálogo de la Virgen del Pueblito, cómo es que la Virgen del Pueblito, siendo una figura de pasta de caña que es dejada en el camino que va al Cue, o toman la imagen y la llevan a su adoratorio o la llevan al lugar donde fue el primer espacio donde se lleva a cabo la veneración de la Virgen del Pueblito, en Querétaro específicamente, ¿no? Cómo se da, no son procesos aislados de la historia, no son episodios aislados de la historia, sino es un proceso de religiosidad, un proceso religioso. Bueno, antes que nada, sí, tiene mucha razón, hay que recalcar, en el Bajío fue un proceso gradual, no fue violento, a diferencia de otras zonas,
fue un proceso que se fue respetando los tiempos, vamos a decirlo así, por eso se arraigó tanto. Los misioneros, y pues también hubo la ayuda de los otomíes que venían de Quilotepec, que ya estaban convertidos. Ellos fueron haciendo el vínculo de la nueva fe con la fe que tenían los pueblos otomíes, y van haciendo esto de una manera positiva, que no sufran una violencia tan fuerte como pudo haber pasado tal vez en otras comunidades indígenas, como fue pues con los mexicas, ¿no? Que en algunas zonas sí fue un poco más drástica. Pero vamos a ver que también pues ya había un proceso, ¿no? Cuando llegan, por ejemplo, a Querétaro, era 1532, México Tenochtitlan cae en 1521, entonces obviamente que ya los misioneros ya tenían como que cierta experiencia de lo que sí era adecuado y lo que no servía. Hubo un choque cultural, y siempre que hay un choque cultural, pues es violento. Aunque uno quiera hacerlo lo más sencillo, tal vez el único caso en que fue un poco violento fue con los chichimecas en la zona de la Sierra Gorda, pero era porque fue una guerra de exterminio prácticamente, porque no se pudo lograr una convivencia pacífica con Escandón, pero fue ya muy posterior. Pero en otros lados, como se trajo indígenas de Quilotepec, ya estaban convertidos, y como eran de la misma cultura, pues fue un poco más fácil lograr esa conversión. Aparte que los indígenas de Quilotepec estaban ya asentados en comunidades, a diferencia de los indígenas que estaban en esta zona que eran itinerantes o errantes, pues al ver el ejemplo de ellos, pues empiezan a adoptar también el mismo ejemplo de establecerse en alguna zona. Obviamente van a buscar zonas donde haya agua para poderse establecer. Vamos a ver que, por ejemplo, el caso de Fray Juan de San Miguel, cuando llega a San Miguel de Allende, pues llega al manantial que se llama ahora El Chorro, pero los perros que lo acompañaban son los que encuentran el manantial, y pues también salvan a Juan de San Miguel de morir de sed. Y ya pues ahí se funda San Miguel el Viejo. Más abajo, pero después, como vemos que había grupos chichimecas que destruyen San Miguel el Viejo, pues se funda más cerca del manantial, en un lugar más alto, para que pudieran ver si había ataque chichimeca. Sería bueno que le mencionaras a la gente también, y lo hablabas en la conferencia en el convento de la Santa Cruz, la distinción que hay entre la inculturación y el sincretismo, la diferencia que hay. Bueno, vamos a hacer aquí dos ejemplos de lo que relatan los indígenas y los misioneros en sus crónicas. En la Sierra Gorda vamos a encontrar que, por ejemplo, dice que los misioneros se encontraban a veces en las cuevas a la cruz con otras deidades prehispánicas, y pues los indígenas les sacrificaban pollos a la Santa Cruz también, igual que si fuera a los dioses indígenas. Pues decían, pues tenemos varios, pues qué más da aceptar otro más. Entonces y lo ponían en el mismo nivel y simplemente lo vinculaban. Vamos a ver que este caso pues no se puede hablar de una inculturación, porque son elementos tal vez en algunos momentos pues hay elementos opuestos, ¿no? Como los sacrificios de animales a la cruz, pues ahí ya podríamos decir que no estaba en consonancia con los criterios o con la visión de la evangelización. Vamos a ver que estos ejemplos los vamos a encontrar todavía en San Juan Chamula, hasta la fecha, en donde a veces el sacerdote está celebrando la misa y hay algunos chamanes haciendo ritos a dioses prehispánicos y a los santos por igual. Entonces, así como que, pues ahí vemos un choque de cuestiones que se llama sincretismo, donde cosas opuestas se suman o se ponen por igual. Podemos hacer un ejemplo de algunas zonas donde vamos a ver, por ejemplo, la Santa Muerte junto con San Judas Tadeo, y vamos a ver que pues la Santa Muerte pues no tiene nada de santa y es algo opuesto al cristianismo,
porque Cristo resucitó se murió en la cruz y resucitó para darnos vida, no muerte. Entonces choca, dice Jesús, yo soy la vida, la resurrección y la vida, y choca ya con la cuestión de la muerte. Entonces ponernos en el mismo lugar, pues estamos hablando de un choque. En cambio, la inculturación es cuando se toman elementos positivos de una cultura y se le vincula a una religión para rescatar los dos y sufren una nueva resignificación. Ejemplo, vamos a ver, se hablaba de padre viejo, madre vieja. Pues padre viejo asociamos con la paternidad de Dios. Entonces, si hay un vínculo donde no son opuestos, simplemente pues se le cambia la forma de dar el culto. Ahora ya no va a ser como se daba a los indígenas, sino se le daba desde otra perspectiva. El segundo punto, vamos a ver, por ejemplo, madre vieja, pues se analoga con la Virgen María, que es la madre de todos los cristianos, y vemos que allí hay una inculturación, que es muy diferente a los otros ejemplos que les ponía. Entonces, y aquí entra el ejemplo de la Virgen del Pueblito, ¿no? También. Exactamente, y no solamente la Virgen del Pueblito, sino varias imágenes de Nuestra Señora, que se van tomando como elementos culturales ya no solamente imágenes religiosas, sino elementos culturales. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con la Virgen del Pueblito cuando se pone en la pirámide? Cuando se pone en la pirámide, uno de los símbolos de Madre Vieja era la luna. Y curiosamente, ¿qué tiene la Virgen del Pueblito en los pies? La luna. Obviamente, pues fue fácil vincular a la Virgen del Pueblito con Madre Vieja. San Nicolás de Zamora la pone, era el curador primero, y un curador primero pues abarcaba una zona muy grande de cristianización. A veces el curador primero iba una vez al mes. Todavía vamos a ver estos ejemplos en el Istmo de Tehuantepec actualmente, donde el cura va una vez al mes a visitar las comunidades. Entonces, ¿quién dirige la comunidad? Pues el mayordomo. El mayordomo dirige la comunidad, hace los ritos de la comunidad para estar en oración, y solamente el sacerdote pues va una vez al mes. Entonces aquí el cuidado primero pues se le tiene la idea de poner a los pies de la pirámide a Nuestra Señora del Pueblito, y los indígenas la ven, la contemplan y la asumen como propia. Entonces fue más fácil hacer la evangelización en esta zona, y al aceptar a la Virgen pues empiezan a aceptar también el cristianismo de una manera gradual. Tal vez no fue tan rápido como podríamos pensar. Tal vez Fray Nicolás de Zamora tardó más años, pero sí le fue más fácil empezar a hacer el proceso. Que en otros lugares vamos a ver que los misioneros se quejaban de que los indígenas enterraban en los altares o detrás de los santos, enterraban deidades prehispánicas. Entonces ellos pensaban que estaban rezándole, por ejemplo, a Santa Marta, y realmente pues estaba una deidad prehispánica escondida. Y no podemos descartar que en algún momento, si se hicieran radiografías de imágenes muy antiguas, que encontráramos alguna sorpresa dentro de la imagen. Eso también no lo podemos descartar. Digo, es posible, o también escarbando dentro de los muros, o tal vez haciendo resonancias entre los muros, podemos encontrar algún detallito de este tipo que pues por el paso de los siglos se ha perdido, y pues ya nadie sabía que existía o que existe ahí. Que nos compartas y nos comentes cómo fueron los primeros años de la Virgen del Pueblito. Y por ahí ya nos mencionabas, estuvo un tiempo en la pirámide, a dónde se fue, a dónde culminó, en fin, a ver, compártenos. Hay elementos muy interesantes que ahorita que se está haciendo la restauración de la zona arqueológica del Pueblito, se encontró la primera ermita.
Y no solamente fue una, fueron dos a los pies de la pirámide, en la escalinata. Obviamente, como era una ermita primitiva, pues se puso el piso de piedra y la construcción era de carrizo o de materiales perecederos. Entonces, por eso no vamos a encontrar más vestigios más que el puro piso que está a las faldas. Obviamente, a veces por cuestiones del clima y cuestiones otras cuestiones geológicas, tal vez la Virgen estuvo en una capilla y luego la pasaban a la otra en cierta temporada, como hemos visto que hasta la fecha se sigue haciendo. En ese tiempo están vestigios de dos capillas. Entonces lo único que divide es la escalinata de la pirámide. Eran chiquitas, las capillas de Otomí son pequeñas, a veces dirían que había 4 o 5 personas. Después, tal vez la Virgen estuvo un buen tiempo en esa zona, porque no hay muchos datos, y se construye la segunda ermita, en lo que ahora es un panteón, porque antiguamente la costumbre era enterrarse enfrente de la iglesia, en el atrio se enterraban los muertos para estar vinculados, esperar la resurrección, y también para estar cerca del altar, para que las misas que se pidieran, pues se pidieran por los fieles difuntos. Y aquí también viene algo muy curioso, vemos las cruces de ánimas, en donde vemos que están las ánimas del purgatorio abajo, y vemos que los indígenas ponían cruces en los altos de los cerros, y para los indígenas, los cerros ahí enterraban a sus antepasados. Entonces subir al cerro es subir a ver a los antepasados, encontrarse con los antepasados, y lo vemos reflejado en las cruces de ánimas de una manera simbólica. Vamos a encontrar también que esta cuestión, la segunda capilla, pues también es de materiales no muy durables, es de adobe. Que esta capilla pues sí estuvo más tiempo hasta que se construyó el santuario de Nuestra Señora del Pueblito, pero también pues se van vinculando las capillas y se tienen que elaborar imágenes o réplicas. En este caso vamos a ver cuál es la réplica que se queda para los indígenas, pues la Tenanchita. Entonces vamos a ver que cuando la Virgen del Pueblito sale de la capilla, pues se pone la Tenanchita para que no haya ese vacío. Y mientras tanto la Tenanchita pues se dedica a visitar las capillas familiares y los barrios de la zona para hacer esa presencia maternal en cada comunidad. Y se va manifestando de diferentes elementos la recepción. Vamos a recordar que para los dioses indígenas se tenía la costumbre de hacer tamales agrios y tamales dulces, y vamos a ver que estos tamales pues se sigue haciendo en las festividades, siempre van tamales. Ejemplo, el Día de la Candelaria es un ejemplo muy claro de los tamales. Entonces aquí lo importante es conocer la historia, la significación, para poder hacer todo esto de una manera histórica, apegada, y rescatar los elementos y conocerlos, porque muchas veces los repetimos pero no sabemos el significado que tienen o el por qué. Sí, David, que nos des un poquito de luz respecto de la significación de la incensación a los cuatro puntos cardinales. ¿Por qué se hace? Para aquella gente que nos está viendo, bueno, son videos, mesas de diálogo virtuales sobre Nuestra Madre Santísima del Pueblito. ¿Qué tal si nuestro video lo ve algún mayor, alguna tenanche? Sepan por qué se hace. Voy a hablarlo desde la cultura mexica, este punto, un poquito, porque es donde tengo un poquito más de... Estaban representados por los 4 Tezcatlipocas. Estos Tezcatlipocas pues habían sido fruto de la pareja criadora Ometeotl, que era Ometezigual y Ometecutli, que era pues 2 dioses Ometeotl. La pareja criadora prehispánica, vamos a decir Ometecutli y Ometezigual, tuvieron sus hijos, en donde está, por ejemplo, Quetzalcóatl, está Tezcatlipoca, está Huitzilopochtli. Para los indígenas otomíes, la cruz, el centro de la cruz representaba a Padre Viejo. Entonces, cuando yo me pongo en el centro e incenso a los 4 puntos cardinales, estoy saludando, por decirlo así de una manera, a los 4 Tezcatlipocas.
pero no entendámoslo como dioses, sino entendiéndolo como puntos cardinales. Entonces, el centro de los 4 puntos cardinales era Padre Viejo, en este caso va a ser ya no Padre Viejo, sino Dios, Jesús, y se está saludando a los 4 puntos cardinales para decir pues que Él es centro de todo el orden, de todo el mundo. Se bendice a los 4 puntos cardinales para decir que la bendición es para todos. Para todos. Claro. Para cerrar, David, este video, esta mesa virtual de diálogo, algo que les quieras mencionar a todos los que nos están viendo, animarlos a celebrar, a crear una conciencia de los 75 años de coronación pontificia de Nuestra Madre Santísima del Pueblito, que no sea un simple evento que pase como cualquier otro, sino que realmente pues llegue a impactar nuestras vidas, el mundo de la cultura, el mundo del arte, pues que este mensaje se ha llevado a muchas personas. Algo que les quieras compartir a estas personas que nos están viendo y que están celebrando los 75 años de coronación pontificia de Nuestra Madre Santísima. Necesitamos conocer nuestra historia, necesitamos conocer nuestras raíces. Hay ahorita grupos que han causado mucha división en todos lados. Entonces, que si tú eres de clase alta, que si tú eres de clase baja, que si tú eres tradicionalista, que si tú eres progresista, que si eres comunista, que si eres liberal. Hay que volver a nuestras raíces y de entender que somos fruto de varias culturas. En nuestro caso del Bajío, nosotros no somos mexicas, nosotros somos otomíes, chimecas y pames. Entonces tenemos que rescatar nuestra herencia de nuestros pueblos. Y sí, en algunas comunidades va a haber algunos grupos mexicas, ¿no? Pero es muy poquito, es más, hay más presencia tarasca en el estado de Guanajuato junto con los otomíes y parte del estado de Querétaro que mexica, curiosamente. Entonces, necesitamos vincular, conocer los pueblos antiguos para conocer estas herencias que tenemos. Por ejemplo, la pasta de caña de maíz es tarasca totalmente. Entonces, tenemos que conocer estas raíces, valorarlas, rescatarlas porque son nuestras. Y también la parte hispana, porque también es nuestra. Y somos fruto de todo eso. Entonces, si decimos, reniego de mi parte hispana, estás renegando también de una parte de tus antepasados. Porque ni es totalmente indígena, ni es totalmente español. Y eso no estoy contando la parte de la sangre africana que también tenemos, y la parte de la sangre francesa que llegó también con la intervención. O hubo mestizaje también ahí. Entonces, México es fruto de varios pueblos y también a veces por zonas somos fruto de algunas culturas en específico. Entonces, nosotros somos herederos de los pueblos del semidesierto queretano. Tenemos que conocer nuestras raíces, ese amor hacia los recursos y también vincularnos con nuestros ancestros, subir, como dicen, al cerro, vincularnos con ellos y luego bajar a la realidad como subió nuestro Señor al monte donde se transfiguró. Y le dice, pues, los apóstoles decían, estamos muy bien aquí, dice, pero sí, ahora hay que bajar. También nosotros hay que bajar de nuestros prejuicios, hay que bajar de nuestras ideas y tenemos que aterrizarlas y ser humildes. Es decir, somos herederos de todo un legado hermoso, hay que rescatarlo y defenderlo como nuestro, porque es nuestro. Y es una herencia que vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos, pero antiguamente tal vez no conocíamos del todo ese legado, pero actualmente tenemos que ver que ese legado existe, que ese legado lo estamos conociendo y lo estamos viviendo. Tal vez de manera inconsciente, ahora hay que ser conscientes de ese legado, rescatarlo, escribir sobre ese legado para que se conserve y se preserve. Porque les decía que muchas veces no podemos interpretar los glifos o no podemos interpretar los petroglifos que están en las cuevas, en las riberas de los ríos, en las cuencas hidrológicas del río Lerma, o aquí en las cuencas hidrológicas de Querétaro. No las podemos interpretar porque no conocemos el significado de ese lenguaje. Entonces, al investigarlo, pues vamos a encontrar qué significa, vamos a poder entender qué nos quisieron dejar nuestros antepasados, y también dejar ese legado a nuestros hijos.
Si nosotros nos unimos a nuestro pasado, vamos a poder tener una identidad cultural. Y a veces es muy interesante cómo la defendemos hasta cierto punto, pero hasta cierto punto también la evadimos. Si nosotros, no solamente es recordar los 75 años de la Virgen del Pueblito, es recordar el proceso de evangelización, el proceso de inculturación, el proceso de la formación de las raíces de las personas que viven en el Bajío, cómo se dio, preservarlo y decir, soy orgullosamente del Bajío. Y estas son mis raíces, este es mi legado, y esto es lo que el Bajío da para el mundo. Bien, David, muchas gracias por este mensaje. Definitivamente das en muchos aspectos que a nosotros que estamos promoviendo la devoción, el amor a Santa María del Pueblito, pues queremos que la gente vea, queremos rescatar y queremos al mismo tiempo nosotros también vivir, aquellos que somos devotos de Nuestra Madre Santísima del Pueblito. Pues nada, David, agradezco mucho tu tiempo, agradezco cada uno de los conocimientos que nos compartes el día de hoy, y pues no es un adiós, nos vamos a volver a ver en más videos, porque hay una gran riqueza que se tiene que compartir, y pues esperemos que la gente también pueda compartir, ¿no? Estas enseñanzas, estos videos los comparta con sus vecinos, con sus amigos. Sigan el canal de YouTube, sigan la página de Promotores de Paz, Cultura y Alegría, y también en Facebook pueden seguir la página de los 75 años de aniversario de coronación pontificia de Nuestra Madre Santísima del Pueblito, que en Facebook aparece como 75 Virgen del Pueblito Oficial. Entonces, por estos medios digitales, pues se darán a conocer estos videos, estas entrevistas, y que estén atentos a lo que viene y a los nuevos eventos, ceremonias, etcétera. Bien, pues hay mucho por festejar, y te agradezco, David, tu tiempo. Muchas gracias. Gracias a ustedes, y nomás para terminar, quien olvida sus raíces se diluye. Entonces, no nos diluyamos, recuperemos lo nuestro. Muchas gracias.